Hola, buenas noches. Los saludamos desde su despacho de confianza, Ascar Camacho Ramírez y Asociados. Y en esta ocasión nos gustaría platicar un poco del tema que obviamente ocupó muchísimo espacio el día de hoy, que fue la reforma a la ley de amparo. Como siempre que sale una reforma, se han creado debates al respecto de si es lo correcto o no es lo correcto. Pero vamos a empezar por la cuestión más sencilla. En este caso, que fue, obviamente cambió alguna terminología, se intentó hacer un lenguaje más incluyente, por ejemplo, tratando de tener una mayor representatividad. Por ejemplo, antes se decía el menor de edad, ahora se utiliza el término la persona menor de edad, para que incluya a todos los menores. También, en un intento de unificar todas las leyes, como se ha visto de manera progresiva, ya no se utiliza Distrito Federal, sino Ciudad de México. Representa obviamente muchísimos párrafos reformados, pero que a final de cuentas solamente está cambiando esta parte. Por otro lado, que sí es también muy importante, es que se cambia, ya no se va a tomar de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, sino ahora obviamente será el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por otro lado, también se cambia la cuestión de los salarios mínimos y ahora se van a utilizar UMAS. Hasta ahí, pues bueno, podemos ver que simplemente hay una unificación de lo que ya traen otras leyes y aprovechando esta reforma, pues es que ya se hacen los cambios conducentes. Ahora sí llegamos a una parte muy importante. Que a mí, bueno, obviamente es una parte que a mí me parece muy interesante. Sin embargo, pues ya sabemos que esta reforma tiene o tuvo como objetivo pues adecuar el marco normativo a los cambios estructurales del Poder Judicial, alineándose con la nueva forma de elección de ministros, magistrados y jueces, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y pues bueno, ahora se cambia por órgano de administración judicial. Por ese lado, pues obviamente pues son cuestiones que sabíamos que iban a venir. Ya es un tema que ha sido muy comentado, muy debatido, muy criticado y obviamente por muchos aplaudido. En este caso, a mí lo que me genera un poco más de controversia es la parte en donde hablan de los efectos generales de las sentencias en los juicios de amparo. Quizá no sea nuevo, o quizá ustedes estén de acuerdo conmigo, pero si bien es cierto, desde antes existía el principio de relatividad en la materia de amparo, pues bueno, ustedes recordarán que a partir de la reforma constitucional del 2011, en donde se privilegian los derechos de las personas, nace este gran criterio del principio pro persona, en donde pues obviamente al haber un concepto, un precepto legal y haber dos o más posibles interpretaciones, el juzgador tiene que elegir el que mayor beneficio le cause a la persona. Y aquí es donde entramos a un punto, digamos que dependiendo de lo que ustedes opinen, puede ser un punto muy quisquilloso, un punto muy problemático, porque, bueno, aquí dice, ¿sabes qué? Una norma puede ser declarada inconstitucional. Vamos a poner un impuesto. Un impuesto va a ser declarado inconstitucional. Entonces, la ley de amparo vuelve a reafirmar y dice, ok, pero los efectos de la sentencia de amparo son exclusivos para la persona que lo promovió. Es decir, aunque una ley sea declarada inconstitucional, su invalidez solo beneficiará a quien haya interpuesto el amparo y no se extenderá a otras personas en situaciones similares. Pero entonces, aquí es donde entra en duda. ¿No se contrapone un poco con el principio pro persona? Porque si una ley es tildada de inconstitucional, pues entonces existe la obligación del juzgador de no aplicarla. Pero en este caso, pues sí podríamos tener por ahí como algunos criterios encontrados.
podría ser, no lo sé, me gustaría que me dejaran sus opiniones al respecto. Bueno, pues obviamente también aquí ya tenemos la obligación de contar con la firma electrónica, lo cual me parece muy bueno porque a final de cuentas pues estamos entrando a una cuestión digital que si se nos hace complicado la tecnología, ¿no? Nosotros que no nacimos en los 2000, pero bueno, también debemos reconocer que es importante ya contar o utilizar estas herramientas que tenemos a nuestro alcance para muchas cosas, ¿no? Inclusive para una cuestión ecológica y no utilizar papel, sino hacerlo todo vía electrónica. Entonces, pues eso a mí me parece muy correcto, ¿no? También un cambio relevante tiene que ver con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la cual permite que la Suprema Corte de Justicia declare la invalidez de normas generales, así como leyes, reglamentos, porque recordarán que antes se necesitaban 8 votos de los ministros para emitir esta declaratoria y con la reforma se reduce a 6 votos. Bueno, aquí se considera que va a haber una respuesta más rápida a las normas consideradas inconstitucionales. Lo cual, pues bueno, parecería que efectivamente es bueno para los gobernados de alguna manera. Por otro lado, también tenemos el fortalecimiento de la ejecución de sentencias, ya que ahora el juez de distrito podrá ejecutar personalmente las sentencias si la autoridad responsable no las cumple. Además de que la Suprema Corte de la Nación podrá ordenar la ejecución de las sentencias a través de órganos jurisdiccionales de amparo, incluso si la autoridad se resiste. De alguna manera, pues sí representa un avance para las garantías de las sentencias que sean efectivamente cumplidas. Entonces, bueno, son varias cosas. Por ahí leí que un maestro los dijo como en 20 puntos. A mí lo único que me hace mucho ruido esta cuestión, lo que ya mucha gente está comentando, muchos abogados están comentando, ¿no? Que es el alcance de las sentencias de amparo. Por un lado dices, oye, pues este principio ya existía, y por otro lado sí te pone a pensar qué trasfondo habrá, ¿no? Pero bueno, ustedes tendrán la última palabra y más bien el tiempo nos dirá exactamente qué es lo que querían hacer. Que pasen muy buena noche, me despido de ustedes, les agradezco mucho el haberme escuchado y por favor les pido que nos sigan en nuestras redes sociales. Con mucho gusto aclaramos sus dudas, con mucho gusto los asesoramos y aquí estamos para servirles. Buenas noches.